Ahora quería compartirles un poco un proceso como muy reciente que he tenido yo y también en conjunto con un grupo de personas, de amigas además, eh, y por eso también pongo ahí como Evelyn y también un poco colectividad poética y colectividad insurgente, que somos como quienes hemos hecho como este proceso, que es un libro además, que de pronto se ha materializado como en un libro, pero que es mucho más que eso. Y que de hecho recoge mucho de lo que Kelly pues también comentaba, ¿no? Y que de pronto incluso imagino también reúne una serie de, no sé, de preguntas o de inquietudes o de sentires, pensamientos que también les han convocado de pronto a venir a este taller, ¿no? Porque de pronto si les preguntara por qué quisieron meterse en este taller, imagino de pronto ahí también habrán como diferentes razones o motivaciones. Eh, y eso era también un poco lo que quería, como quería iniciar un poco desatando entre nosotras, ¿no? O sea, mm, yo me puse a pensar justo ahora pensando en esta propuesta del taller, porque de pronto ese libro pues lo hemos compartido como de otra forma, es diferente como hablar más del proceso y de su detalle. Em, pero yo me ponía a pensar, y de hecho es una pregunta que también les quiero hacer y me gustaría que también la puedan ir respondiendo en el chat. O de pronto alguien también se anima a compartirlo por el micrófono. Eh, ¿Cuáles fueron como esas primeras memorias en donde ustedes de pronto fueron conscientes de que algo estaba pasando como en nuestro entorno? O sea, que algo estaba pasando como, no sé, de pronto lo que podríamos llamar como en términos más generales, eh, problemas ambientales o cosas así, ¿no? Que de pronto yo como estuve recordando un poco eh, como hacia atrás y hacia mi niñez y lo que yo recuerdo como de pequeña ciertas cosas que me impactaron mucho eh, y que luego también se fueron volviendo significativas, ¿no? Y que luego de pronto como me fui dando cuenta de muchas más cosas, pero eh, yo como tengo una imagen eh, como de pronto de que, no sé, de como una niña que crece como en la ciudad, y sin embargo de un padre migrante, ¿no? De un padre migrante que además ha sido campesino, etcétera. Pero eh, como de una imagen de pronto de saber que tenemos como en el país en el que vivo, que tenemos una Amazonía y de que eh, está siendo como contaminada, deforestada, etcétera, ¿no? Pero también algo como de pronto, no como una realidad cercana, sino más como un imaginario que sé que está pasando, pero tampoco sé mucho más, ¿no? Esa es como una de las memorias que tengo como desde niña, que de pronto eh, que supe que algo es algo como de pronto que percibes también, ¿no? Como malo, como dañino, y que de pronto luego ya vas creciendo, pues y te vas enterando de más cosas, ¿no? Entonces yo quería también como preguntarles de pronto cuáles fueron esas primeras, no sé, relaciones o aproximaciones que ustedes tuvieron con escenarios en donde pues se estaba devastando, ya sean ríos o no sé, lo que sea que podamos llamar como medio ambiente, naturaleza o cosas eh, por el estilo, ¿no? Que de pronto, no sé, también recuerdo como de niña ya también estaba mucho el tema de, no tanto como cambio climático como tal, pero sí se hablaba de la capa de ozono, por ejemplo, ¿no? Que se había hecho como un hueco muy grande, que ya no se podía regenerar.
Em, y, y de pronto también la minería también, pero claro, de pronto no con todos los componentes políticos y económicos de los cuales ahora, hoy en día, también entiendo, ¿no? Sino era como muy superficialmente aproximaciones a esos eventos que de pronto también con una mirada como la escuela, que, bueno, el colegio que no es, no sé, de pronto tampoco te explican las causas estructurales de los problemas, ¿no? Sino casi que también de formas más superficiales, ¿no? Ahí Sheila responde, en nuestro entorno pasó sobre el calentamiento global por el cambio medioambiental, es decir, sobre los truenos, lluvias, ácidos, hortazos de vacas, zonas renas, falta de deterioro que no construyen bien sus sobres. Bueno, Sheila menciona el calentamiento global. Les pregunto y espero también sus respuestas como para ir leyéndolas, pero les preguntaba esto porque algo que creo que también es bien importante en medio de también como, ¿qué también sucede con, considerando justamente como estos planteamientos de los feminismos comunitarios y que tienen que ver con el cuerpo como el primer territorio y también como cómo están pues enlazadas las diferentes violencias que podemos vivir, ¿no? Tanto como violencias de pronto eh, de nuestros cuerpos o hacia nuestros cuerpos, pero también hacia los espacios que consideramos nuestros territorios y etcétera, ¿no? Es decir, como más allá como de esa cifra dura y desigual que, pues lamentablemente seguimos arrastrando, ¿qué es lo que pasa también, ¿no? Como en esa parte de los sentires, ¿no? Que finalmente también dentro como de la visión occidental y racional, eh, que predomina también como en la interpretación de las problemáticas y en la valoración de las problemáticas incluso como se suele dejar de lado, ¿no? Como eh, toda esa esfera que es también como tan esencial de las personas, ¿no? Que corresponde pues a la parte eh, sensorial o emocional o, o sensible, ¿no? Eh, y que de pronto se quedan como invisibilizadas o inferiorizadas también dentro de los parámetros que importan también, ¿no? Cuando se hablan de problemáticas que tengan que ver con el ambiente o problemáticas que también dentro de justamente como los feminismos, pues los ecofeminismos y otras propuestas como feminismos de pronto también vinculados a las geografías críticas y etcétera, de pronto han retomado también como estos temas que son también importantes de ver, de valorar y de hablar de ellos, ¿no? Por eso también retomaba un poco, porque para mí también fue como, eh, ¿desde cuándo es que también yo, y de pronto imagino también ustedes, que de pronto les llama también la temática, están en este taller, eh, ¿cuándo fue también que de pronto nos comenzamos a, por un lado, como a darnos cuenta de que están sucediendo cosas, problemas que hoy en día pues son bastante urgentes respecto al mundo donde vivimos. Y por otro lado también, eh, ¿qué sentires llevamos, no? Porque eh, hay ahí también algo fuerte, ¿no? Hay algo fuerte que está adentro y que es importante también pues
nombrarlo, compartirlo, incluso, ¿no? Entonces, también un poco como la pregunta de esa parte era como, ¿qué hacer con el dolor, no? Porque, no sé, de pronto Kelly también pues nos ha dado como varias cifras, varios datos, donde hay en realidad también escenarios que son muy injustos, ¿no? Hay escenarios que, que los vemos como, o sea, realmente con cifras y con hechos puntuales, en donde hay un escenario de injusticia y que además, pues, eh, recae en población que ha sido vulnerabilizada y que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la clase, la etnicidad, la idea de raza y todas esas cosas también que mencionaba Kelly, ¿no? Em, y, y de pronto, no sé también cómo ustedes lo llevan, pero justo hoy día también ahorita yo estoy en Argentina y estoy con una delegación de Argentina y de Chile que vienen trabajando temas como en torno al cambio climático. Y, y de pronto también en nuestra conversación sobre el cambio climático llegó, o sea, la conversación hasta un punto súper existencialista, ¿no? En donde justamente viendo como el panorama del cambio climático, eh, y de pronto también siendo conscientes de, del futuro también, ¿no? O sea, de los hechos que sabemos que se vienen y que ya están además, ¿no? O sea, que de pronto ya están también, o sea, ya están y ya han estado, ¿no? O sea, ya hemos visto varias cosas también que, que de pronto, pues, son alarmantes y vemos también a través de la evidencia científica cómo pues el panorama también es difícil, ¿no? Especialmente considerando de que de pronto tampoco como a nivel global no estamos actuando como al nivel en que se debería actuar, ¿no? Por la urgencia del contexto de crisis ecológica. Eh, y claro, entonces en esta conversación que teníamos hoy, al final fue también como, de pronto que hablamos del 2030 como el año de no retorno, incluso podríamos decir que ya pasamos eso, que ya estamos en un no retorno, etcétera, etcétera. Eh, de pronto, eh, no sé, bueno, yo soy joven, ¿no? No sé, hay otras personas que de pronto no lo ven, ¿no? Tan cercano, no sé. Yo creo que tengo años de vida todavía, entonces es como que... eh, mm, y es por eso, de pronto, estos temas como llevan casi que a unas preguntas existenciales de, bueno, nos toca vivir esto como especie, eh, eh, bueno, y está como el meme del perrito en medio del fuego, ¿no? Tomando su café. Eh, y creo que ahí también hay como ciertas, de pronto también como ciertas sensibilidades para también tocar el tema, ¿no? Y también como ciertos síntomas, ¿no? Que podemos ver a nivel global de cómo estamos abordando esta problemática. Em, y qué es lo que está pasando también en otros territorios que no son visibles globalmente como en las grandes metrópolis y justamente donde está la población que suele ser más afectada por los problemas coloniales, con una gran carga pues capitalista, etcétera, ¿no? Entonces, es la pregunta esto también de qué hacer con el dolor, eh, es un poco también de pronto una pregunta que creo que mm,
mis amigas con quienes hicimos este libro que les voy a compartir, eh, fue casi que una pregunta que nos convocó colectivamente, ¿no? Y que necesitábamos también colectivamente responderla para llevarla mejor. Bien. Eh, y un poco contándoles sobre el proceso de hacer este libro, que de hecho también, pues, con las chicas de Corrazonar vimos pertinente compartirlo aquí porque es un libro que tiene pues un corazón como ecofeminista en esencia, porque justamente también eh, recoge como muchas miradas, ¿no? Que la idea es un poco ahora también compartirlas y de pronto el ver cómo eh, justamente estas temáticas se expresan y se ven y se sienten desde diferentes formatos, desde diferentes formas, y, y de pronto también se convierte como en objetos o en manifestaciones culturales que también pues van forjando caminos o formas pues, de seguir repensando o de seguir como nombrando o estos temas, ¿no? Vi esa foto que es del río Marañón eh, y, y la puse porque eh, de pronto también les quería compartir como un poco cómo es que nació hacer este libro y porque es un libro colectivo, es un libro de poesía colectiva y, y nació también mucho de pronto también como inspirado en ciertos hechos que luego yo llevé como propuesta para también de pronto detonar como ciertas reflexiones y que eh, en ese sentido la Amazonía fue como un escenario bien importante mm, como de despliegue como de ideas, de pensamientos, de experiencias, de sentires que de pronto también como en las dinámicas de ciudad eh, son más difíciles de percibir. Y también pues territorialmente también quería asentar el espacio de la Amazonía porque es también un espacio bastante importante de resistencia que tenemos también en el país, ¿no? De resistencia como en múltiples niveles y especialmente también como un espacio de resistencia como de modelos de vida. Eh, y yo también quería compartirles especialmente un poco de algunas personas que también, pues desde ahí vienen haciendo ciertos procesos muy importantes ahora. Solo como contexto, yo estuve viviendo un tiempo en Nauta, que es una ciudad-pueblo que está al lado del río Marañón, y cuando yo fui para allá, especialmente era un tiempo en donde se estaba haciendo un proceso como bien fuerte contra un proyecto de hidrovía amazónica que, bueno, fue un proyecto de inversión del Estado que pretendía dragar los ríos. Tuvo muchísima oposición, especialmente por parte de una serie de organizaciones indígenas Cucama. Hoy en día el proyecto está paralizado, pero igual no se sabe también si en algún momento pueda ser retomado. Sin embargo, eso a mí también me permitió el empaparme de muchas problemáticas que se vivían no solo en la parte como baja del río Marañón, sino también en toda la cuenca prácticamente, ¿no? Del río. El río Marañón es el río que además
forma, junto con el Ucayali, el río Amazonas. Entonces es un río en realidad bastante importante, que nace en el Perú, luego forma junto con el Ucayali el Amazonas, y pues forman la gran cuenca amazónica, ¿no? Eh, entonces, por un lado, vi como más de cerca una serie de procesos de resistencia a grandes proyectos, no solo por un lado por la hidrovía amazónica, y además de la hidrovía amazónica, pues ya venía como un antecedente muy grande de mucha contaminación por derrames de petróleo. Como pueden ver aquí en esta cifra, hablando solo de 20 años, se habla de más de 400 derrames, y si consideramos desde el año 70, que fue el año en donde se inició como la extracción del petróleo en la Amazonía nororiental, hablamos de muchísimos más derrames, y antes de los derrames incluso otro tipo de vertimientos de aguas de producción, que en realidad era increíble que se arroje ese tipo de, de líquidos altamente contaminantes, aguas además muy calientes, directamente hacia los ríos, matando pues directamente a muchísimas especies. O sea, hubieron muchos años de cero fiscalización y de hacer ahí pues eh, cosas realmente totalmente contaminantes, peligrosas, no solo para las especies, sino también para las personas que habitan ahí. Eh, Hoy en día ya se ha hecho ese cambio como ya al menos ya no se verten ese tipo de líquidos altamente contaminantes. Sin embargo, siguen habiendo derrames muy cotidianamente, ¿no? Eh, lo vemos también constantemente, bueno, lo vemos en medios locales, ¿no? Porque esto en los medios nacionales, o los canales como más grandes no se ve. Es una problemática que sigue siendo invisibilizada, pero que sigue afectando a muchas de las poblaciones que viven cerca a los ríos amazónicos. Hay muchísima data de mucha población con índices de químicos contaminantes en sus cuerpos, eh, ríos que no han sido limpiados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay daños que realmente son irreparables. Y por otro lado, también como desde la parte más alta de la cuenca del Marañón, también han habido como varios procesos de resistencia frente a hidroeléctricas, ¿no? Que también pues sabemos que también tienen eh, consecuencias que también son bastante fuertes para el espacio, para las inundaciones que podrían generar, etcétera, ¿no? O sea, hay bastantes razones que la población también pues venía insistiendo en que no se desarrollen esas hidroeléctricas, y también pues se quedaron como en planteamientos que no llegaron a ejecutarse. Entonces, para mí también fue como de pronto aproximarme a problemáticas que recién conocí hasta llegar al espacio mismo, y que también como dentro del espacio en donde, no sé, de pronto crecí, ¿no? Mi barrio, etcétera, era como un contexto totalmente lejano, ¿no? Eh, y que de pronto recién pude ver como también los procesos además de lucha, ¿no? Que se vienen gestando ahí mismo, y, y cómo además pues son procesos también pues tan violentos, ¿no? Como justamente este es el caso que sucedió hace no tanto, en el 2020, en un contexto también de un lote petrolero, en donde mataron a 3 personas indígenas del pueblo Cucama, que estaban manifestándose en un lote petrolero, ¿no? Petrotal.
De hecho, lo paradójico de esto es que además ese asesinato fue hecho el día de los pueblos indígenas, que es el 9 de agosto, si no me equivoco. Fue el mismo día, o sea, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que supuestamente es una fecha como para visibilizar, ¿no? A los pueblos indígenas, etcétera. Y ese día fueron asesinados 3 personas indígenas en ese lote, ¿no? Y acá puse una frase que es de una revista que de hecho es bastante antigua, del año 1991, en donde era una cita de una líder indígena donde decía: nos dicen que somos indígenas y si nos matan nada pasa. Y esta noticia después, 30 años después, eh, en donde 3 personas son asesinadas, 3 personas indígenas son asesinadas en el Día de los Pueblos Indígenas, eh, por protestar, básicamente, ¿no? En un contexto no violento. También, eh, justamente aquí hay una foto de Gaviota Tello, que ella es de Nauta, es Cucama también, y está ahí con el fondo de la radio Cucamara. Es una radio Cucama que tiene además una esencia como de y ha tenido un rol muy importante también en la defensa del río Marañón, en la defensa de los derechos indígenas, eh, y también en poder hacer entender a la gente la forma en que ellos y ellas se relacionan con el río, ¿no? Que es diferente a la forma en que el Estado ve a los ríos, y en que también las lógicas pues, económicas, las políticas públicas, etcétera, también conciben a los ríos. Eh, y también como resalto mucho además de la experiencia, pues estando allá y compartiendo de cerca estos procesos de resistencia, también de pronto el conocer de la vida de otras personas, ¿no? De otras mujeres que han sido bastante importantes también en sus territorios, por procesos también de defensa de ríos, de lagunas, etcétera, ¿no? Eh, no sé si ustedes reconocen también a las personas que están aquí. Lo pueden decir por el chat, a ver si alguien sabe los nombres. Eh, no los puse para hacer el ejercicio. Y quería compartirles un poco un video, bueno, 2 videos, uno justamente donde se ve un poco el proceso eh, de defensa de los ríos, que es del pueblo de Gaviota, del pueblo Cucama, y otro también de otra de las mujeres que está aquí, que nadie responde. Ah, ya ahí está. Raiza dice Máxima Cuña. Sí, Berta Cáceres. Sí, también Madeli y Cori. Sí, súper. Máxima y Berta. De hecho, eh, Berta también de hecho también Berta, también pues la defensa que ella llevaba pues es también hacia un río, y también como el conocer de ella y de la lucha que tenía también me impactó mucho, ¿no? En su momento. Fue de las primeras mujeres que conocí que morían por defender sus territorios, ¿no? Por defender la vida de otros seres, ¿no? Que no necesariamente son humanos, sino son otros seres que también están llenos de vida. Entonces les voy a compartir estos videos que creo que son valiosos, y de pronto también para que conozcan un poco más de sus luchas, que son fundamentales. No sé si alguien más conocía a Gaviota. Eh, me lo puede decir por el chat. A ver, primero les compartiré un video realizado por Quisca Producciones.
y por Radio Cámara. De hecho, ellos vienen haciendo un largometraje, una peli. Es la primera peli que están haciendo porque han venido haciendo diferentes materiales audiovisuales y es la primera peli que están haciendo. Ya me parece que sale muy pronto y este es el resumen, ¿no? Y justo trata también sobre estos procesos de defensa del río. Sururi, sururi, ririri, sururi, ririri, sururi, ririri. El bosque es nuestra farmacia, porque en el bosque tenemos todo. Y cada planta tiene su madre, tiene su espíritu, y para sacar una medicina tienes que pedir autorización al árbol o a la plantita pequeña que es. No fallo pescando, yo como sea traigo, no me quedo atrás, yo traigo. Para el pueblo Cucama, las caruares son gente de río, que viven dentro en la profundidad, pero que también se relaciona con la gente de acá de la tierra. Así como nosotros que vivimos acá, así viven también adentro del lago. Hay toda cosa, hay ciudades. Entrar ahí a ese mundo es como entrar desde un mosquitero. Entras y estás adentro y te das cuenta que estás ahí. El caruar es dueño del agua. Eso le cuida al río. Bien, adentro, vamos. Aquí está doble, mire, ve. ¿Cuántos derrames habrá en todos esos años? Y todos esa venir terminando nuestro peje. Nosotros no queremos contaminar su río, no queremos perjudicarlo, queremos beneficiarlo. No puedo decidir ya por la vida de miles de personas, de miles de gentes que vienen, mis generaciones que vienen, que yo voy a ser la única culpable por tomar decisiones corridito y después no voy a morir con mi conciencia limpia. Maracacay, 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 maracacay. Cascabeli, 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 chavano. Awakaka, 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 awakaka. Ya. Bueno, ese es el primer video que quería compartirles. No sé si alguien quiera comentarlo. ¿Sabían de este proyecto de infraestructura? Bueno, de hecho es el proyecto más grande en extensión, es un megaproyecto de infraestructura, el
de la hidrovía amazónica, y bueno, también se muestra ahí un poco el tema de los derrames. Esta peli, sí, lo voy a pasar. Ay, justo, creo que lo sé. Justo esta peli se hace en ese contexto también, en un contexto de hablar sobre el río, de la necesidad de hablar sobre el río por las amenazas que tienen. De hecho, muchas de las organizaciones también se formaron para la defensa del río, ¿no? Y de hecho es un proceso que ahora mismo viene siendo impulsado por esta organización, la organización de Mariluz, que es la primera mujer que aparece, que se llama Huaynacana Guamatamara Cana, que es, vienen impulsando que el río, como en otros países se ha logrado, como en Colombia, que el río pueda ser declarado como sujeto de derechos para así poder también garantizar su protección. Es un poco el mecanismo legal al que se está apelando para poder proteger el río, básicamente, ¿no? Pero como vemos, dentro de la visión que tienen las personas Cucama, existe otro tipo de relacionamiento con el río, ¿no? Y ese tipo de relacionamiento responde también a otros modelos de vida, a otras formas de vida que son inferiorizadas o invisibilizadas por el modelo de desarrollo y la configuración capitalista, neoliberal, occidental que tienen, ¿no? En ese sentido creo que es bien importante de pronto también reconocer que las luchas por la defensa de los ríos o de los territorios, o etcétera, como de pronto como dentro también de la forma en que lo expresamos como, no sé, como en términos de pronto como académicos, o en términos que se suelen manejar como dentro de estos contextos. Hoy en día, por ejemplo, también pues, se usa mucho como la figura de defensores ambientales, etcétera, ¿no? Que a veces son términos que no necesariamente la misma población pues, está relacionada con ellos, ¿no? Porque responde a otras lógicas también, ¿no? Responde a otro tipo de entendimiento del mundo, ¿no? Que es importante pues también reconocer. Hay otro video que quería compartirles también, que es sobre Berta. Mami la asesinaron por ser un estorbo para el modelo político y económico que se implanta en Honduras, por defender los ríos en los territorios de los pueblos indígenas. Berta vive, la lucha sigue, Berta no murió, se multiplicó. Ser hija de Berta Cáceres es una gran responsabilidad frente a las luchas que existen en nuestro país para desafiar la impunidad frente a su crimen, para también desafiar los proyectos de despojo para las comunidades indígenas y de continuar defendiendo las tierras, los ríos de las comunidades. El asesinato de mi mami evidencia justamente el nivel de violencia y represión que existe en Honduras. Sin embargo, yo creo que si todos nos fuéramos y huyéramos
de ese contexto, pues no habría futuro para nuestro país. Mi mami pues era una persona muy exigente frente a sus hijas, de intentar inculcarnos que independientemente de lo que decidiéramos hacer, teníamos que volver a nuestro pueblo, a nuestras comunidades, a regresar ese aprendizaje, a aportar a una causa de la que aprendimos desde niñas. Yo lucho porque los territorios de las comunidades indígenas sigan siendo libres. Lucho por un país democrático y participativo en el que no se imponga bajo la violencia los mandatos de los sectores económicos y políticos. Y lucho también por encontrar la justicia para mi mami, que con esa justicia se aporte a romper la impunidad que ha existido en nuestro país. Las mujeres son las que tienen más apego a la tierra y por ende saben que si no se defienden esa tierra, que si no se defienden esos ríos, pues no va a haber futuro. Al miedo le gana la dignidad y las ganas de dignificarse. Obviamente tenemos miedo, pero sabemos que es más importante cambiar la raíz de lo que nos produce ese miedo. Seguiremos desafiando al sistema de justicia hondureño y así garantizar que un crimen que es emblemático para Honduras y para la región encuentre una respuesta frente a esa gran demanda nacional e internacional. Lo que más aprecio de lo que nos fue enseñado por mi mami es no rendirnos, es no resignarnos a la injusticia. El caso de Berta es bien fuerte, les recomiendo ver, hay varios documentales sobre la lucha de su pueblo, y también el asesinato de Berta fue bien fuerte, ¿no? Porque Berta además ya era bastante conocida, entonces la muerte de Berta fue un hecho bastante significativo para su pueblo y en realidad también creo que también marcó fue como muy evidente, ¿no? Ese nivel de violencia para las personas que están comprometidas totalmente con la defensa en este caso, del río, o bueno, hay muchos casos, ¿no? De diferentes procesos de defensa, de resistencia también ante ciertos proyectos o políticas también. Y el caso de Berta pues fue bastante crudo, ¿no? Bastante crudo. Y algo también bastante valioso de Berta, voy a ir regresando al PPT, es la crítica que ella tenía directamente hacia el modelo económico que generaba finalmente toda esa serie de proyectos de explotación de la naturaleza que se oponía al modo de vida de su pueblo, ¿no? Y regreso a la pregunta, ¿no? Porque Berta era muy crítica, ¿no? Contra, de pronto, las causas estructurales que generaban, pues, que ella tenga que estar luchando contra una hidroeléctrica que pretendía cortar el río y con eso también, pues, cortar mucho de la vida de su pueblo, ¿no? Y ella tiene una frase que es bastante como significativa también, que ella dice en algún momento, vamos a ganar, me lo dijo el río.
¿no? Es como de pronto también esa convicción de ese vamos a ganar, también como frente a un escenario de disputa, de enfrentamiento, donde también pues ella tenía muy claro que habían ahí muchos intereses económicos en juego y también había una población que era vista también desde el gobierno como poco valorada o como incluso en palabras de Alan García, como ciudadanos de segunda categoría, etcétera, ¿no? O sea, todas estas miradas también que son bastante racistas, colonialistas, que finalmente también ubican a las poblaciones indígenas dentro de una jerarquización muy inferiorizada. Y también en medio de eso, el sistema, pues ahí aprovechándose de esa configuración eh, injusta, ¿no? Y ella pues tenía en algún momento dijo esta frase, vamos a ganar, me lo dijo el río, que de pronto se tornó también muy poderosa, ¿no? No solo esperanzadora, sino también eh, con esta parte de me lo dijo el río, también revelando ese otro tipo de relacionamientos que se forjan con la llamada naturaleza. Y lo digo llamada naturaleza porque también pues hubo una sesión, si no me equivoco fue la segunda, en donde justamente Tania compartía también como de pronto propuestas más críticas para ver lo que llamamos naturaleza, ¿no? Y, y de pronto también un poco salir, ¿no? De esa mirada naturalista de la naturaleza, en donde justamente también tiene una gran carga pues occidental y una carga también muy eh, naturalista, como lo dije, o racional de entender eh, la naturaleza, ¿no? Y donde predomina ese modelo de mundo que es de configuración capitalista, ¿no? La misma palabra, recursos naturales, en donde también pues, finalmente estos seres de vida se tornan también un recurso que sirve hacia el sistema económico, sin ningún tipo de criterio, realmente que pueda de pronto contemplar a estos seres de otra forma, ¿no? Donde también pues son jerarquizados y también van hacia la base justamente también casi que muy de cerca dentro de esta inferiorización como los pueblos también históricamente marginados. Entonces, de pronto también como viendo como estas luchas que existen y existen pues no solo en el Perú, como vemos, sino existen en todas partes del mundo, que son atravesadas sintomáticamente como por, justamente por un sistema devastador, depredador, y donde también pues vemos que hay personas específicamente que se afectan más. Es también como de pronto regresar a pensar qué hacer con el dolor, ¿no? Y donde de pronto también nosotras, no sé si ustedes, también convivimos, ¿no? Con este tipo de problemáticas, ¿no? No solo, no sé, de pronto yo, no solo por acercarme hacia un contexto social y cultural como bastante diferente al que crecí, como en la Amazonía, sino también viendo la propia historia de mi familia y de mis antepasados, ¿no? En donde también a mí me llevó a problematizar también el cómo es este modelo que de pronto el sistema, ¿no? El sistema
imperante que tiene pues una configuración específica económica y política, además como de generar todos estas disputas, y en general como los problemas que acabamos de ver. Por otro lado, también el cómo nos han ido forjando como un desarraigo, ¿no? Como una distancia también de otros modelos de vida que hemos tenido, o que también pues históricamente hemos tenido, y que justamente por seguir como estos modelos de desarrollo, de progreso, de éxito, que son como también posicionados como los que nos van a hacer feliz, o los que nos van a dar satisfacción, etc. Finalmente también pues van generando fracturas y imposiciones también que no corresponden a ciertos sentires o ciertos relacionamientos que de pronto también tenemos más inherentemente, ¿no? Y lo digo porque yo, por ejemplo, vengo de una familia que, de hecho tengo acá una foto, creo que me voy a pasar del slide, pero me saltearé. Se me saltearía mucho, ya bueno. Pero creo que ahora es el mejor momento que contarlo luego. Yo vengo de una familia que, de hecho, mi padre es migrante, ¿no? Y mi padre emigró como a los 20 años, más o menos, a Lima, o tal vez menos, 18 años creo. Y esta es la casa donde vivía mi abuela, que es, este lugar es Cachicadán, que es un pueblo en la región de La Libertad, hacia la parte alta de La Libertad. De hecho, aquí estamos más o menos como a 3.800 metros, es bastante alto. Y tanto mi padre como mi abuela, bisabuela, etcétera, etcétera, ellos pues vienen de trabajar especialmente en la tierra, ¿no? De hecho, estas chacras que vemos acá son hasta ahora cultivadas, y mi abuela insiste mucho en que se sigan cultivando, ¿no? De hecho, ella está súper viejita, tiene más de 90 años, pero ella insiste mucho en que las tierras pues, se sigan sembrando, ¿no? Las cosas que ellas están sembrando, papa, ocas, etc. Y, y claro, sin embargo, bueno, podría comentar muchísimas cosas de allá. Sin embargo, también mi papá salió de su pueblo, como muchos de los migrantes que llegan a Lima, eh, como muchos también migrantes que no encuentran oportunidades en sus pueblos para tener una mejor calidad de vida, etc. Y se fue, ¿no? Y de pronto, luego también ya pues en sus vivencias en Lima, de niña crecí como alejada del pueblo, pero ya luego cuando fui más grande, ya fui, ¿no? Y cuando fui por primera vez, y también pues mi abuela ahora vive en Trujillo, ya no vive allá, aunque ella quisiera estar allá, pero ya no vive allá. Con mi abuela siempre pues hablábamos mucho sobre Cachicadán, ¿no? Y sobre el tiempo en el que ella vivía allá en esa casita, y también pues tenía otro tipo de vida, ¿no? Al que hoy en día pues tiene ya también a sus 90 años. Y yo también cuando la primera vez que fui, y ya a partir de ahí no paré de ir, de pronto también pues reconocí muchas cosas que
de pronto dialogando con mi abuela y ya luego estando ahí, me hicieron mucho sentido, ¿no? Y, y eso también era como de pronto como unas series de sensaciones y de intuiciones que quería compartir con ustedes porque creo que también es importante de pronto el, el reconocer también cómo eh, el, el modelo económico que finalmente configura nuestras vidas, el modelo económico y político que configura nuestras vidas y que vemos también cómo eh, ejerce presión sobre los territorios, genera pues contaminación, muchísimas problemáticas que llevan hasta el punto de tener diferentes niveles de violencia o también de incluso despojar a personas de sus territorios directamente, ¿no? De pronto, o sea, como ejemplo, una mina eh, interviniendo en un espacio en donde hay una población asentada y se le tiene que sacar para intervenir ahí. Que eso es algo que pasa mucho. Y tienen que, su mecanismo es trasladar a las personas, ¿no? Y hay mucha resistencia también en esos procesos. Bueno, luego también hay varias posibilidades en donde también se llegan a negociaciones, etcétera, etcétera. Eh, y muchos casos en donde también no se quiere y se resiste también en ese mismo espacio, hay conflictos, etcétera. Por un lado, como tenemos ese tipo de enfrentamientos como directamente en los espacios, pero por otro lado también a nivel cultural, a nivel de imaginarios, han habido también muchos niveles de desarraigo que el modelo económico y político también ha generado en las personas, ¿no? Casi que de cierta forma, no podríamos hablar de obligatoriamente, pero casi que obligatoriamente, ¿no? O sea, pensando también en las motivaciones de mi papá de dejar su pueblo y etcétera, hay muchas cosas atravesadas que finalmente también lo llevaron a tomar decisiones, también casi que pensando en poder vivir mejor, ¿no? Y en donde la posibilidad de vivir mejor era salir, ¿no? Salir de el espacio en donde creció toda su familia y todos sus antepasados, ¿no? Que de hecho este es un territorio guamachuco. Entonces, finalmente también como consecuencia de ese tipo de, de cuestiones que lo llevaron a mi papá a decidir el salir de su pueblo. También por otro lado, ya también estoy yo, que vengo de una generación, y lo digo también porque imagino que también hay muchas personas, no, bueno, no sé si aquí en el chat, pero también que somos hijos de migrantes, eh, donde donde también pues crecimos con una especie como de melancolía entre lo que significa también como el pueblo, donde significa ahí también como la familia, pero también como un territorio, ¿no? Que también te pertenece eh, y que es muy diferente a de pronto al donde has crecido. Eh, pero hay también como una vinculación difusa, ¿no? Que existe, ¿no? Que es un lazo también. Y que para mí fue muy significativo cuando fui al pueblo por primera vez, ¿no? Y estuve ahí y sentí como, wow, o sea, he encontrado también como de pronto una parte de mí que me hacía falta, ¿no? Y que estaba constituida como por una serie de imágenes y memorias, que también, donde mi abuela también era muy fuerte, pero que luego estando ahí ya como cobraba eh, el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo que es un cuerpo
que es otro tipo de ser. Y que además pues tiene lazos afectivos también que son bastante valiosos, ¿no? Y que también esos lazos afectivos no suelen ser considerados tampoco dentro de las lógicas, no sé, en un proyecto como el proyecto de hidrovía amazónica, no les importa el tipo de afectividades que se puedan forjar entre los territorios, entre todos los seres que componen el territorio y las personas, ¿no? O sea, de hecho eso era algo también que demandaban mucho la población cucama. Que no se veía ese tipo de aspectos, ¿no? Que al final son muy importantes también en las personas. Entonces, un poco esto lo traía también como inquietud porque quería que podamos también ver cómo finalmente todos estos procesos que vemos que corresponden como a problemáticas vinculadas con extractivismos, donde vemos directamente cómo esos puntos de violencia, de despojo de territorios, son bastante directos. Por otro lado, también estamos muy atravesados por otro tipo de despojos que también han sido forjados dentro del sistema económico y político, y que también contribuyen a las finalidades de ese sistema económico y político, ¿no? Que es como ese desarraigo de los territorios para su despojo y su extracción y su aprovechamiento, ¿no? Y por otro lado, pues también están esas otras formas de relacionamiento con la tierra, con los territorios, que también corresponden a otras formas de relacionamiento con el mundo, de entendimiento de la naturaleza, de entendimiento de las relaciones sociales, que pues también justamente se enfrentan también como a un riesgo y a una amenaza también de ser exterminados, ¿no? Dentro de estos nuevos, bueno, no nuevos, pero dentro de estos problemas de violencia que ahora pues están como mucho más en boga, también por las disputas de los recursos, y que vemos directamente como en el caso de Berta, ¿no? Donde hay un amedrentamiento directamente a estas personas que ponen el cuerpo para la defensa de los territorios. Entonces, retomando un poco lo que les comentaba a propósito del libro, quería comentarles un poco sobre justamente qué ideas fueron las que pusimos como en la mesa para pensar este libro, que al final es como una propuesta casi que de un manifiesto de las autoras, que además también pues lo interesante es que también hay como una diversidad de miradas también y de territorios. Ya les voy a contar más un poco también sobre ellas. Y que son de pronto también como ideas, sentires que también sentimos que eran muy pertinentes para las reflexiones que también cada una venía teniendo, y que también nos permitieron tener como una mirada más profunda de incluso de las problemáticas ambientales, ¿no? Las que se les llama problemáticas ambientales. Y cómo eso también finalmente nos tocaba, ¿no? A diferentes niveles, ¿no? Entonces, por un lado, estaban como también estas propuestas que Tania también las tomó un poco en la segunda sesión, que tienen que ver con el giro ontológico, y que son además también propuestas de pensadores y pensadoras latinoamericanos que vienen también justamente como dialogando a partir de estas múltiples experiencias, así como en los Cucama, así como en el caso de Berta, de diferentes poblaciones
en todo el mundo, indígenas, afros, etcétera, poblaciones originarias, que pues resisten también con esa forma de relacionamiento con la naturaleza, que no necesariamente corresponde a la división de naturaleza y cultura que viene dentro de la forma pues occidental hegemónica, ¿no? Sino pues que más bien tienen un relacionamiento a múltiples niveles con los otros seres que no son los humanos, ¿no? O con los llamados no humanos. Y que bueno, y que en esa segunda sesión también pues se dialogó más. Y esa mirada como también pues muy, muy llena también de pronto de las experiencias con las cuales veníamos nosotras y que también sentíamos como necesaria para poder hablar de lo que queríamos hablar. De pronto también nos quedaba como chico el abordar también, o el ponernos a pensar en las problemáticas como ambientales, sin mirar que pues hay otro tipo de dinámicas que también como configuran las miradas y que es bien importante también como mirar, o de pronto también entender que la visión occidental del mundo no es la visión de todo el mundo. De hecho, en el libro ponemos esta frase que la resume como mucho Arturo Escobar, que es la comprensión del mundo es mucho más grande que la concepción occidental del mundo. Y eso creo que es fundamental también para en general expandir un poco la mirada, ¿no? Y no de pronto cooptarnos por los lentes de la occidentalidad que marcan una ruta y que pareciera que es la definitiva a veces. Y este gráfico como que un poco también expresa, bueno, es un debate de hecho bien extenso entre también el hablar de qué es cultura y también las limitaciones de hablar de cultura. Se propone como hablar de ontologías, expandiendo también como las nociones, las limitaciones que marca también la cultura, al también tener una configuración occidental, etc. Bueno, es bastante extenso, pero en esencia pues es el expandir la posibilidad incluso de hablar de mundo, ¿no? Y hablar de mundos, como también esta frase de este lema zapatista que dice un mundo donde quepan muchos mundos. En realmente poder hacer el esfuerzo de mirar que existen mundos diferentes, ¿no? Y no solo una forma de existir en el mundo, sino varias. Y luego, por otro lado, también otra de los textos o de las ideas que también hablamos mucho para abordar la temática fue desde la teoría decolonial y descolonial, anticolonial, etcétera, que también pues nos permitió ver y también pues entenderlo mucho, mucho más encarnado también, cómo esa colonialidad del poder pues nos atravesaba y atravesaba nuestros territorios también. Y entre eso, pues también varias de las autoras que hicimos el libro, pues somos mujeres racializadas, entonces también veníamos con una experiencia como de hablar también desde ese lugar, ¿no? De cómo esa experiencia o esas vivencias también de violencia por una cuestión del color de piel, por las facciones y etcétera, también habían sido significativas para nuestra experiencia en el mundo.
y también nuestra experiencia de racismo, no solo como en Perú, sino también fuera, ¿no? En otros espacios en donde la blanquitud se vive diferente, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas, además de también de ver las cuestiones pues, de clase, de género, de orientación sexual incluso, entre otras cosas, entre otras categorías también como que fueron importantes para de pronto ponernos a pensar y ponernos a crear también, ¿no? Porque básicamente hicimos como un laboratorio de creación poética, como trayendo como ciertos temas que nos parecían como importantes incluso en nuestras conversaciones cotidianas. Y también otra cuestión como bien importante en general era que también con las que hicimos el libro, pues también veníamos de un proceso colectivo de juntarnos a hablar de diferentes mujeres feministas que nos habían en general inspirado mucho, que nos permitieron también como tener procesos emancipatorios, de liberación, como también comprendiendo más también los espacios sociales donde pues finalmente existíamos y traíamos mucho también de esas ideas, ¿no? Que nos empaparon también como para de pronto crear, ¿no? Crear también un poco llenas también como de las cosas que también las mujeres que son nuestras referentes están pensando, están sintiendo, están denunciando, están quejándose y están proponiendo también, ¿no? Resalto mucho especialmente a Yuderkis y a Ochi, que creo que son dos de las mujeres que también, especialmente, creo que a mis amigas y a nosotras son de las que más nos estuvieron como llenando en ese tiempo. Y entonces, un poco también como con esas experiencias y de pronto, pues, quienes hicimos este libro venimos de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de España y bueno, yo de Perú. Y hicimos como este libro, ¿no? Básicamente fue juntarnos, hablar de estos temas y luego también como hacer el ejercicio de crear a partir de eso, ¿no? Fuimos a diferentes espacios y hicimos como el ejercicio de también pues entre también ciertos textos que algunas ya habíamos hecho y muchas conversaciones también que tuvimos entre diferentes procesos que comenzamos a vivir juntas. Incluso también en medio de eso tuvimos una vivencia de un proceso de violencia que vivió una compañera y que también fue como un acompañamiento que asumimos también colectivamente porque en la universidad en donde sucedió pues no nos hicieron caso básicamente. Fue como bastante permeado, ¿no? Por diferentes cosas que vivimos también como a nivel colectivo. Y les quería compartir un poco del libro, que, bueno, en su versión audiolibro. La poesía es lo más gratuito, lo que no tiene precio, lo que no se vende. ¿Cómo hemos llegado a este punto de no retorno? ¿Cómo hemos podido creer que se puede echar de todo al mar, contaminar el aire, el suelo, la tierra que nos protege? 60 millones de migrados por problemas climáticos estos últimos 10 años y se prevé que aumenten a 250 millones en los próximos 50 años. Son cifras de la ONU. La noción de crisis civilizatoria, además de hacer alusión a la crisis ecológica, global, contaminación ambiental, escasez de agua, cambio climático, extinción de especies, etc., ocasionada por la acción humana, se refiere al hecho de que semejante situación, a pesar de su gravedad, cito, permanece, no obstante, social y políticamente desapercibida, al menos para amplias mayorías urbanas,
habitantes de la sociedad de consumo global. Fin de cita. ¿De qué estar de buen humor cada día? ¿De qué podemos alegrarnos? ¿De qué? Esos loros que no dejan de chillar en mi cabeza. Todo verdor duele. Agonizo, desértica, sembrada de nostalgia y ansiedades verdes. Dan las 5 de la tarde. Allá estará volando el verde bajo el azul, picoteando con barullo las guayabas del jardín. Pero ya no hay mangos ni papayas en mi mesa. Me esperan ausentes todas las infancias que viví y alucino verdes por los rincones. Pero no puedo volver, no puedo. Gritos. No me tomes muy en serio. Al final el libro, de pronto no lo imaginamos cuando lo hicimos, pero de pronto se convirtió como en un, casi que en un manifiesto político de lo que queremos y cómo nos sentimos, y también como muy cargado de varios como entre gritos, como ese poema, y también problemáticas y también como anhelos, ¿no? Siendo conscientes de este mundo que muere casi que al inicio, ¿no? Y en medio de eso también, ¿cuál es nuestra apuesta, ¿no? Nuestra apuesta finalmente como se sustentó justamente en esa colectividad, ¿no? En de pronto también ver que justamente en medio de estos procesos individualistas que están llevando como al colapso, el casi que abrazarnos y también pues seguir caminando juntas era como que lo posible, ¿no? Lo que nos marcaba como un camino de esperanza. Y bueno, ya también como para terminar, no sé si han visto Evangelion, pero hay como, no sé, de pronto también es como, como les decía, igual y como la conversación que teníamos hoy día con estas compañeras y compañeros sobre el cambio climático, y de pronto te pones a pensar cosas ya casi que existenciales. Al final este libro también se convirtió en eso para nosotros, o sea, nos llevó hacia el punto claro, de cuestionarnos como cosas como muy, muy profundas, que de pronto también casi que nos empujaron también a pensar en también en cuál va a ser nuestra apuesta, ¿no? Política, pensando en este escenario, ¿no? Pensando en un escenario como de urgencia, de colapso, y de muchos, de pronto, que en momentos se vuelve como muy desolador también, ¿no? Y comenzamos también a hablar mucho de esta urgencia, ¿no? De la urgencia, por un lado como de la crisis ecológica, y por otro lado como de este concepto de crisis civilizatoria que ponemos al inicio del libro, que es justamente como, ok, estamos en un colapso, en una crisis ecológica, hay muchísima evidencia científica en que estamos yendo como en el mal camino, necesitamos las transiciones hace siglos, se sigue deforestando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay realmente un cambio radical, ¿no? Que realmente vaya a la altura del hecho urgente en el que estamos, ¿no? De eso se trata como este concepto de crisis civilizatoria, ¿no? En que a pesar de que estamos en un contexto de crisis ecológica, donde hay mucha devastación ya, no actuamos realmente como para solucionar estas cuestiones urgentes, y seguimos como en ese bucle
dentro de una configuración de consumo global, etcétera, sin mirar como lo que está pasando más allá. Y nada, entonces también como que yo también es justamente esta imagen, es la imagen de Evangelion, bueno, quienes han visto, en donde Kaji está como, a pesar de que se sabe de que pues también como hay como un fin del mundo y esto, sigue como regando la tierra, ¿no? En realidad mi mensaje es esperanzador, solo que esta imagen como que en general esa imagen me resulta esperanzadora porque es como el seguir, ¿no? También haciendo lo que consideras que es lo valioso, lo bueno, no sé cómo llamarle, lo que a ti te hace sentido también, te llena de vida. Y bueno, entonces, nada, les invito a que puedan leer este libro. Está hecho también no sé, con una fuerza vital también que creo que es especial. Y también por el contexto en el que está hecho, ¿no? O sea, hay un mensaje que queremos también como compartir. Y justo, de hecho, la próxima semana aprovecho el espacio para hacer el cherry publicitario. Vamos a estar presentando el libro. Aquí está. Bueno, la próxima semana tenemos la presentación del libro. Aquí está. Y de hecho, también para la próxima semana, que es la última sesión presencial, vamos también a dar un par de ejemplares para que puedan ser sorteados ahí con ustedes, para quienes vayan a la otra sesión y también sea, bueno, ya también como de los cierres. Y nada, igual están invitadas, invitados, invitadas a la presentación del libro, que es la próxima semana. Y también va a estar Kelly, de hecho, ahí. Y va a ser también como un momento chévere con recitación y música en vivo. Así que están invitadas.